Hola Juan, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Ay, profesora Catalina, no tenía el nombre, estaba asustado. ¿Cómo vas? Muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo va todo? Bien, profe, aquí terminando de hacer cositas varias. Bueno, eso me alegra. Yo por acá asustada que hoy no se conectó nadie. Profe, ¿usted estaba en el tag de ayer también? Sí, ayer también estuvimos empezando y tratando de empezar. Tampoco pudimos como avanzar mucho porque solo se conectaron dos personitas y pues digamos que nunca habían participado de los talleres, entonces hicimos como una pequeña introducción. Dame porfa 30 segunditos, 30 Dale, nomás. tranquilo, no te preocupes. Demos el conteo para que iniciemos, no te preocupes. Bueno, no tengo conversamos, profe, gracias. Bueno, Juan, ahora sí por acá estoy. ¿Qué más, profe? ¿Cómo vamos? Todo muy bien, ¿tú cómo vas?
Bien, bastante entretenido estos días, mucho que hacer, pero bien. Ah, bueno, Juan. Bueno, ¿y cómo te diste cuenta del taller? Esta semana, no le digo la fecha exacta, el 14 de marzo llegó correo con información como de los TAC, Ujú. incluidos pues los dos de seguridad y salud en el trabajo, el jueves y viernes. Exactamente, sí. Entonces tenemos programados, empezamos esta semanita y entonces hay programados como dos talleres. Uno que es como la continuación del taller vacacional que hicimos, el de los requisitos de el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, enfocados a la etapa de planeación, entonces como el desarrollo de esos primeros requisitos, ese es el que trabajaríamos los jueves y ya el de los viernes es un tag que, digamos, ya habíamos como hecho en algún momento, pero está dirigido entonces como a esos estudiantes de primer y segundo nivel, enfocado en el tema de requisitos legales en seguridad y salud en el trabajo. Entonces ese es como el objetivo, pero pues tenemos como siempre el mismo problema, pues la dificultad en pues que la gente se conecte, en lograr desarrollar pues como bien En los horarios, sobre todo. los horarios, sí, pues la verdad es que no le atina uno a los horarios en esto, es muy complejo. Sí, siempre va a ser difícil pues ajustarse a todo el mundo. El hecho es que como la universidad tiene la franja de horarios de clases normal entre 6 a 10 de la noche casi siempre, acomodar un tag ahí es muy difícil porque se cruza con clases y ponerlo en otro horario, voy a decir algo, 10 de la mañana a 2 de la tarde, también se hace difícil porque la gente se supone que trabaja y todo eso. Exactamente. Uh-huh. Pero Pero bueno, uh-huh, vamos, la idea es como trabajar el contenido, ¿cierto? Pues esa es como, pues igual la ventaja de que los talleres quedan como grabados, eso digamos que también es una ventaja, porque pues igual es que al repositorio pues como de la información para que puedan entrar a consultar la información. Entonces es como también una ventaja. Y no pues trabajar con los que se conecten. Lo que sí tenemos como proyectado es que el taller de cada semana sea como independiente. Es decir, por ejemplo, pues el de esta semana pues fue como la que no sea introducción en para secuencia. explicar que no tenga como, o sea, sí tienen relación porque pues obviamente todos los temas son sobre requisitos legales, pero por ejemplo, lo próximo viernes entonces empezamos a trabajar, no sé, en la norma de investigación de incidentes y accidentes de trabajo y ese día se trabaja solo esa norma. Entonces digamos que no es como prerequisito haber estado en un taller anterior para entender lo que se está trabajando en el taller que se vaya a hacer, como para que no vaya a ser pues como que es una de las restricciones que hemos visto. Lo mismo, por ejemplo, en los talleres de los jueves. Entonces, si por ejemplo el próximo jueves trabajamos la política en seguridad y salud en el trabajo, pues se trabaja solamente ese día. Y a la próxima, entonces trabajamos, por ejemplo, responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo. Que cada tema sea separado, independiente, para que no tengan como esa dificultad de que de pronto, porque muchos sienten que cuando son como consecutivos los temas, se va avanzando en el tema, eso genera pues como que la gente no se pueda conectar. Entonces esa es como la estrategia para trabajar los talleres durante este semestre. Profe, sí, puede ser eso, pues como bastante interesante. Pues siempre va a tener relación, pero no el hecho de que no tenga secuencia, Uh-huh. pero igual va a necesitar como un poquito de, va a decirlo así, como de prerequisitos o algún conocimiento de base para pues, tener contexto y entender un poquito. Ah, sí, obviamente digamos que todo va a estar enmarcado dentro del tema que se esté manejando, pues todo estaría enmarcado dentro del mismo tema. Y de ahí digamos que también como el enfoque, digamos que este es más para estudiantes que apenas están como iniciando y el otro, el de los jueves, y es para los estudiantes que van un poquito más adelante porque ya tienen digamos un poquito más de avance o de formación específica en el programa, entonces digamos que se les hace un poco más entendible los temas que vamos desarrollando. Sí, profe, incluso, pues yo ya me puse ocioso y vi los 4 talleres anteriores. Uh-huh. Ay, qué juicio. Pues ocioso realmente. Eh, como parte de mi trabajo es autónomo, yo pongo, profe, usted me acompañó casi todo este semestre a trabajar. Tenía una duda con respecto al de Excel, por ejemplo, me pareció muy teso cuando hacen la IPR,
como hace esas fórmulas, me parece muy bacano. No he sido capaz, pero igual estoy en un cursito de Excel como para eso. Pero sí tenía una pregunta, porque al menos en la página de AAA aparece la información, pero dice que aparece acceso a las carpetas y no hay. No sé si, profe, si de pronto la movió, se movió o no se montó como era. Y eso Las carpetas del Drive. Sí, yo tengo la que hicimos en diciembre y enero, pero no sé si habrá una carpeta como para cada tag o si hay una genérica donde estén todos los archivos. Bueno, no, si se genera una por cada taller, entonces espérate, yo te copio, te comparto los links para que, para que puedas, espérate, verás acá. Tag, voy a darte a todas para que tengas, ahí tengas Gracias, como el profe. repositorio de... Porque lo que no sé es si se puede pegar el enlace en la información de AAA y en la plataforma. Le voy a escribir a María Camila, ensaya si con este link te da acceso. Según esto, o sea, yo tengo ahí el Drive, ¿cierto? Ese es el acceso al Drive, ahí están los tags. Me muestra 4 carpetas: cazadores, Excel, introducción y matriz IPVR. Esos son. Exactamente, esos son. Entonces, esas serían los 4 talleres. Ahí podrías entonces entrar a mirar cada uno de los que Sí, se han ya estoy trabajado. mirándolos. Exacto. Y voy entonces acá a anotar para escribirle a María Camila, que es la que administra la AAA, para que ella nos colabore actualizando los links de las carpetas del Drive, porque eso sí es importante para que ustedes puedan tener acceso. Sí, porque uno en las grabaciones, por ejemplo, no alcanza a ver el cuadro, pues la caja de chat, entonces no sabes si es que escriben o cómo escriben. Pues por eso no pude como No, ir es a buscar verdad, sí. carpeta ni nada. No, tranquilo, no te preocupes. Ya voy a anotar acá. ¿Sabes? Voy a ponerlo como comentario en las listas del Excel. En las listas de YouTube. Perfecto. Que también vi que la compañera Diana se quejaba mucho de que podía ver y que no podía ver, pero yo se los estoy viendo a todos. Sí, yo le modifiqué, porque hubo un momento cuando estábamos iniciando que las listas eran privadas. Entonces, como las listas eran privadas, pero yo hice pues se solicitó la modificación y ya quedaron ocultas. Entonces, digamos que quien tiene el link, el enlace puede acceder sin ningún problema para que puedan mirar los videos, porque sí tenía ese problema. Tuvo ese problema un tiempo y no, como nadie nos había dicho, pues entonces eso se quedó ahí tranquilo, pero ya cuando como que empezaron a darle uso, ahí sí se dio la necesidad de hacer la modificación en esas listas de reproducción. Listo, profe. Esta semana pongo entonces en cada lista pongo el enlace a las carpetas. Ok. Ahí como un comentario del video de YouTube. En el video de YouTube para que quien de pronto lo necesite pueda de una vez acceder sin ningún problema. Bueno, está excelente. Bien. Listo. No sé, Juan, si quieras que trabajemos algo en específico hoy. Te cuento entonces, digamos, cómo es la mecánica de los talleres, pues ya te conté que cada encuentro sincrónico, entonces lo vamos a trabajar con un tema diferente. Los de los viernes son de 5:30 a 7 y hay unos bloques de solución de dudas que son los miércoles. Para este grupo es los miércoles de 5 a 6 y para el grupo de los jueves es de 6 a 7, ¿cierto? Están como disponibles esos dos espacios que son como los espacios en los que me van a encontrar conectada y disponible. Lo que les he, pues digamos, como dicho, es en caso, por ejemplo, en los espacios de dudas, si hay alguna duda específica sobre otro tema que no sea pues directamente relacionado con el TAC, pero que quieran que trabajemos y de pronto esté dentro de mi alcance, bienvenida y pues y si no sé, consultamos y avanzamos en lo que ustedes consideren. Y muy chévere, de pronto los que trabajan, si tienen dudas, sobre todo para el taller de los jueves, en la medida que vamos como aplicando cada uno de los requisitos que vamos viendo, si lo pueden ir aplicando a un contexto empresarial específico, pues mucho mejor, porque eso nos permite también encontrar dudas muy puntuales que a veces nos surgen cuando lo hacemos a modo genérico o a modo simplemente de ejemplo. Gracias, profe. Yo
Pues apenas estoy en el segundo semestre, pero pues ya trabajo apoyando un área de CST, entonces hay cositas que sí entiendo, pero pues no a profundidad. Preciso en este momento estaba haciendo una tarea de los comparativos de los estándares por 0312. Ujú. Todo como que coincide, pero ahí vamos. Dale, profe, entonces podemos ir mirando. Bueno, entonces si quieres vamos mirando, digamos, el contenido que teníamos como definido para hoy. Básicamente, el de hoy, que entonces como es una introducción, entonces les traigo como a revisión, de pronto para quienes no han visto legislación o apenas la están viendo, muy importante que tengamos siempre claro cuál es la estructura jerárquica de las normas en el país, y esa estructura jerárquica es muy importante que siempre la tengamos muy bien analizada desde la perspectiva de que pues las normas de orden mayor suelen ser más genéricas, y a medida que vamos bajando como en la cadena o en la estructura, van siendo mucho más específicas. Entonces, digamos que muchas veces uno se queda solo con la norma específica y de pronto pierde el contexto, y el contexto se la puede dar una norma de un orden superior. Entonces, pues si bien es cierto, no es nuestro objeto el tema de la creación de normas o la estructuración pues de las normas, pero sí es muy importante que tengamos claro esa jerarquía de normas que existe en el país y que vamos a encontrar normas dependientes unas de otras. Entonces, en el top superior va a estar siempre la Constitución Política de Colombia. Esa va a ser pues la ley de la norma de normas en nuestro país. Ninguna norma en Colombia puede ser contraria a lo que establece la Constitución Política. Y digamos que debajo de esa Constitución va a estar entonces las leyes y los decretos ley, que son las normas de mayor jerarquía normativa en el país. Las leyes las expide el Congreso de la República, y los decretos ley son expedidos a nivel de la Presidencia de la República. Esa es como, digamos, como la connotación que tienen a diferencia. Y normalmente pues a excepción de, pues hasta hasta la época de pandemia, pues digamos que no era tan común la expedición de los decretos ley. Digamos que a nivel de presidencia no ha sido tan común que el presidente tenga esa potestad de expedir normas, pero no sé si pues Juan de pronto sí estuvo muy pendiente ahí, y digamos que ante la situación de pandemia pues salió una ley expedida por el Congreso en la cual facultó al presidente para generar esas normas de carácter excepcional, y eso fue lo que facilitó que durante el periodo de pandemia pues expidieran gran cantidad de normas con la velocidad con la cual se expidieron, que eso en condiciones normales de nuestro sistema jurídico no ocurre, ¿cierto? Para que una norma en el país tenga curso a nivel de ley o decreto ley, pues digamos se demora muchísimo, pero en pandemia tuvimos como esa excepción, y eso demostró pues digamos como la facilidad con la cual un presidente puede expedir normas siempre y cuando tenga como ese aval por parte del Congreso, porque finalmente aquí en Colombia las leyes las expide el Congreso de la República, y pues eso tiene todo el trámite del mundo, como ya hemos visto y nos han, digamos, como intentado ilustrar ahorita en toda esta época de campaña electoral. Entonces, las leyes van a ser, digamos, como esas normas guía o esas normas de referencia, y los decretos son ministeriales, ¿cierto? Los decretos, entonces ya, los decretos que son solitos, los decretos, digamos que son a nivel ministerial, y esos decretos ministeriales normalmente provienen del desarrollo o se crean para el desarrollo de una ley específica. Entonces, digamos que ya se sectorizan o ya se bajan a la escala o al nivel del ministerio. Pueden ser expedidos exclusivamente por un ministerio o pueden ser expedidos por varios ministerios al mismo tiempo en conjunto. En el gobierno del presidente Santos fue donde surgieron los decretos únicos reglamentarios por cada uno de los sectores, y pues digamos que eso facilitó, entre comillas, la compilación de las normas ministeriales en el país. Porque, por ejemplo, hoy tú ingresas al decreto 1072 del 2015, que es el decreto único reglamentario del sector trabajo, y ahí vas a encontrar todos, absolutamente todos los decretos que se han expedido y que están vigentes, que tienen que ver, ¿cierto?, con el Ministerio del Trabajo. Digamos que facilita un poco, entre comillas, porque compila todos los decretos de ese ministerio,
pero eso es una locura, ¿cierto? Es decir, los decretos únicos reglamentarios son un compendio de normas, entonces es una cosa inmensa, una cosa gigante. Entonces a veces es muy difícil cuando uno no sabe específicamente cuál es la norma, ir a buscar, porque además la numeración pues es compleja porque tiene títulos, capítulos, y eso hace entonces que la numeración sea muy larga, pero digamos que tiene esa ventaja, y es que hoy, digamos que bajo la luz de esos decretos, los decretos ministeriales tienen esa, digamos, esa ventaja de que hoy están unificados a nivel de ministerios. Entonces tú vas a encontrar un decreto único reglamentario para el sector trabajo, otro para el sector ambiente, otro para el tema, por ejemplo, de Hacienda. Entonces digamos que cada ministerio ya tiene su decreto único reglamentario, y eso, pues, digamos que, entre comillas, pues facilita un poco el tema de tener todo en un único documento, pero también dificulta cuando uno no sabe cuál es la norma que hay que buscar, dificulta un poco porque son súper extensos, son documentos de 800, 900, 1000, 1200 páginas, entonces es muy difícil entrar a buscar específicamente cuando uno necesita buscar uno en puntual, no, eso es una cosa de locos buscar en esos decretos, ¿sí? Bueno, y tienen, digamos, como la particularidad también de que cada que se expida un nuevo decreto, pues el decreto se va a actualizar. Entonces, eso nos va a generar que haya que tener la consulta en la última, pues, como versión. A nivel de ordenanzas, las ordenanzas las expiden las gobernaciones. Entonces, ya a nivel de departamentos, las gobernaciones están en facultad de expedir ordenanzas que, pues, obviamente por tema de jurisprudencia van a tener solamente aplicación en el territorio o en el departamento para el cual son expedidas. Y los acuerdos son municipales. Entonces, los acuerdos se expiden a nivel de los municipios. Eso, digamos que son mucho más locales, más localizados, y se van a expedir, entonces, digamos, solamente a nivel de jurisdicción de los municipios. Eso en cuanto como a la estructura: ministerios, departamentos y municipios. Es como el orden del tipo de normas que pueden expedir cada uno. Y digamos que ya en el tema de normas más específicas, vamos a tener entonces que a nivel de cualquiera de los niveles de jurisprudencia se pueden expedir resoluciones y circulares, y básicamente las resoluciones y las circulares son detalles o procedimientos específicos para establecer una forma o una pauta o un comportamiento o dar una orientación específica sobre un tema muy particular. Entonces, siempre cuando ya estamos a nivel de resolución o a nivel de circular, se está desarrollando un tema de manera muy, muy específico que tiene que ver, obviamente, y está pegado, siempre una resolución o una circular, siempre va a estar pegado a un decreto. Siempre viene, digamos, o es el desarrollo de un decreto, porque, digamos, que me va a permitir conocer el cómo puedo aplicar un lineamiento, digamos, muy genérico que me hayan dado a nivel de un decreto. Y las normas técnicas, que también, digamos, se incluyen acá dentro de la jerarquía de las normas, si bien es cierto, no son de obligatoria implementación, es importante tener en cuenta, o sea, se convierten, ahora como para que me entiendas, las normas técnicas se vuelven parte de la estructura jerárquica normativa del país cuando hacen parte de una norma específica, es decir, hacen parte de una resolución, de una circular, de un decreto. Si no están, digamos, declaradas como una obligación dentro de, por ejemplo, una resolución, el hecho de que la norma técnica exista no obliga a la empresa que la tenga que implementar. Entonces vamos a hacer, digamos, un ejemplo. Las normas técnicas en Colombia las expide única y exclusivamente el ICONTEC, ¿cierto? Que es, digamos, el organismo de certificación que está avalado a nivel de país para la expedición de normas técnicas. Entonces, el ICONTEC está facultado para expedir N cantidad de normas técnicas. Pero resulta que no todas las normas técnicas que hay expedidas por el ICONTEC son obligatorias de implementar por las empresas. ¿Por qué? Porque esas normas no se encuentran reglamentadas en ninguna norma específica del marco jurídico colombiano.
Entonces, por ejemplo, existe en el tema, vamos a un caso. Entonces, en el tema, por ejemplo, de alturas, ¿cierto? Digamos que en el tema de alturas existe una NTC para el tema de andamios, ¿cierto? Entonces, existe la norma técnica colombiana, la 1642, que esa NTC reglamenta las condiciones mínimas de seguridad que deben cumplir los andamios, ¿cierto? Y es una norma expedida por el ICONTE, está vigente, ¿cierto? Pero si yo voy a mirar dentro del marco jurídico colombiano, ni siquiera en el reglamento técnico de trabajo seguro en alturas hace referencia a esa NTC como de obligatoria implementación. Entonces, en ese caso es una norma de referencia, pero yo como empresa no estoy obligada a implementarla. ¿Sí? Ahora, en ese mismo tema de trabajos en alturas, si yo voy y busco la NTC que hace referencia a la certificación de los centros de entrenamiento en alturas, ¿cierto? Centros de alturas, entonces resulta que existe una norma que es la NTC 6072, ¿cierto? Que esa NTC me dice cuáles son los requisitos para los centros de entrenamiento de alturas. Y cuando yo voy y miro la norma para habilitación de centros de entrenamiento de alturas, ahí sí me refiere a que todo centro de entrenamiento de alturas debe dar cumplimiento a los requisitos establecidos en esa norma técnica. En ese caso, esa norma se convierte de obligatorio cumplimiento, de obligatoria implementación, porque hace parte de una norma, que es una resolución específica, que reglamenta esos centros de alturas. ¿Listo? Entonces, es la diferencia entre que una norma técnica pertenezca o no al marco jurídico colombiano, porque eso es digamos, una de las grandes inquietudes, una de las grandes preguntas que surgen sobre todo cuando uno está construyendo las matrices de requisitos, porque no todas las NTCs deben ir en las matrices de requisitos, porque no todas son de obligatorio cumplimiento o de obligatoria implementación para la empresa. Eso es, digamos, como importante tenerlo en cuenta. Y también otro de los aspectos importantes a tener en cuenta en el marco jurídico colombiano es Colombia como país pertenece a organizaciones internacionales, la Organización Internacional del Trabajo, ¿cierto? Entonces, digamos que a la Organización Mundial de la Salud, entonces, digamos que tiene adhesiones a pactos internacionales. Pero el hecho de que, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo expida una norma a nivel de organización, esa norma, a pesar de que Colombia esté adherida a esa organización, la única forma en la cual esa norma se convierte de obligatorio cumplimiento en el país es que en el país se adopte mediante una ley, ¿cierto? Si no se incorpora esa norma como una ley, esa norma, a pesar de ser un tratado internacional, a pesar de que Colombia pertenezca a ese grupo, ¿cierto? Internacional, esté adherido a ese pacto, si eso no se trae a Colombia a través de una ley, entonces no es de obligatoria implementación en Colombia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, resulta que existe el convenio, por ejemplo, el convenio 55. Por ejemplo, en la Organización Internacional del Trabajo existe un convenio sobre el tema de seguridad en el uso de sustancias químicas y, si no estoy mal, es el convenio 55. Convenio, sustancias químicas de la OIT. Vamos a ver acá. El convenio 170, perdón. Entonces existe el convenio 170 sobre productos químicos y es un convenio internacional que generó la Organización Internacional del Trabajo para todos los países miembros, ¿cierto? Entonces resulta que ese convenio, pues es internacional, Colombia pertenece a la Organización Internacional del Trabajo, pero solamente, ¿cierto? Con la ley, ¿cierto? 55, ahí sí, de la ley es la ley 55 de 1992, en la cual Colombia adopta ese convenio 170 de la Organización Internacional del Trabajo, y cuando sale esa ley, entonces ahí sí ese convenio internacional se convierte de obligatoria implementación en el país. Entonces es la única forma en la cual una norma internacional
se va a convertir obligatoria de obligatoria implementación en el país para poder, digamos, exigir que esos requisitos se tengan que implementar o se tengan que cumplir para cualquier empresa que opere dentro del territorio colombiano. ¿Listo? Profe, Dime, Juan. cuando mencionas, es que no quise interrumpir por allá arriba, los poderes que le dan al presidente es cuando es la declaratoria de emergencia, ¿cierto? Exactamente. ¿Esa es la forma o hacen otras formas para agilizar esos procedimientos o requisitos para todo eso? O sea, es la primera vez que a mí me toca eso, ¿cierto? O sea, realmente es la primera vez que en el país ocurre algo como eso y lo hicieron en ese marco, en el marco del estado de emergencia necesario por en la declaratoria del estado de emergencia sanitario, ¿cierto? Entonces, en ese marco de esa declaratoria de esa emergencia sanitaria es donde facultan para que el presidente pueda expedir directamente él decretos que tienen incidencia con ese tema de la emergencia sanitaria. Pero mira las implicaciones tan graves que eso tuvo. Tú, digamos que, no sé si de pronto en el transcurso de lo que te ha tocado vivir, mira que, por ejemplo, el presidente así todo buena gente, entonces él dijo que no, que entonces que iba a eximir a las empresas y obviamente a los trabajadores de lo del tema del pago de salud y pensión. ¿Te acuerdas lo que pasó con eso? ¿Te tocó o no te diste cuenta? Sí, yo pues tuve que estar pendiente de casi toda esta normatividad COVID, pues lo mío es más del tema de salud que otras cosas. Sí, que para aliviar un poquito como la parte económica de las empresas, que no pagaran ciertas cosas y al final les tocó devolverse. Exacto, entonces mira las implicaciones que tiene eso. Entonces el presidente en su acto de buena fe, ¿cierto? Porque digamos que fue desde el acto de buena fe para tratar de ayudar a los sectores económicos, que el tema de empleo no se viera tan afectado. Entonces él dijo, no, entonces aliviemos un poco la carga de las empresas, disminuyendo el tema del pago de los aportes a salud y pensión, y él sacó el decreto, ¿cierto? Él expidió su decreto. Y resulta que entonces viene la Corte Suprema y hace un análisis jurisprudencial de esos alcances de esa norma y le dice, no señor, qué pena, es que usted no puede expedir no podía expedir esa norma porque eso va en contra de esto y esto. Entonces, en ese momento les toca reversarse y de ahí que hubo que devolver toda esa, pues hubo que pagar absolutamente toda esa plata. Entonces, esas son las implicaciones que tiene que salgan, digamos, tan a la carrera ese tipo de normas. Por eso es que se supone que cuando una norma hace el curso normal, una norma tipo decreto, decreto ley o ley en el país, hace un curso de tránsito normal, pues eso ya ha pasado por Cámara, ya ha pasado por Senado, eso ya viene con los avales, digamos, o con las revisiones desde la parte del análisis de la Corte, y eso, digamos, garantiza en ciertas medidas que va un poquito blindada y que está acorde con el sistema jurídico del país. Entonces, eso, digamos que por eso se demoran tanto y tienen un tránsito tan largo en condiciones normales. El riesgo es ese, el riesgo que es que ante ese tipo de poderes especiales que se les dé, es la primera vez, como te digo, que a mí me toca o que conozco que existen ese tipo de poderes y solamente, pues digamos que en ese caso solamente lo expidieron dentro del marco pues de la emergencia sanitaria, que es la primera vez pues que yo no estoy tan joven, pues tampoco estoy tan vieja, pero creo que no ha habido en el país otra situación en la cual se haya permitido una condición de ese tipo, desde que existe pues la Constitución del 91, que es nuestro nuevo sistema político. Yo creo, profe, que pues sin decir la edad y esas cosas es porque igual no estábamos tan conscientes de eso, pero por ejemplo a ver, eso viene sobre todo de la norma de emergencias y desastres, donde los gobernantes pueden hacer la declaratoria de emergencia o desastre o de calamidad y faculta como para agilizar un montón de procesos. Eso nos tocó vivos, pero no tan conscientes. Por ejemplo, el terremoto en Eje Cafetero y mucho antes, bueno, antes de 91, Armero y esas cosas así gigantes. Pero es común ver eso a nivel departamental y a nivel municipal también. Así, pero nivel, sí. Pues, haces menciona a presidentes y esto es que la cosa más grande que hemos tenido al menos en muchos años. Y con el orden, profe, de todo esto iba mi segunda pregunta y después la otra. A veces he visto que cuando sale una ley, después hay que esperar que salga el decreto y que salga la resolución para poder que las guías o la forma de implementarla.
Siempre pasa con eso. Siempre va a ser así, porque las leyes y los decretos son demasiado genéricos. Entonces te dan el marco, pero no te dicen el cómo, ¿cierto? Entonces te dicen el qué, pero no te dicen el cómo. Entonces queda uno ahí, ¿cierto? Esperando a que efectivamente sí va a haber un cambio, o hay que hacer algo, pero hay que esperar a saber cómo lo hacemos. Y solo hasta que sale la resolución es la que dice el cómo se hace. Que incluso pone los tiempos. Define los tiempos. Por ejemplo, ahorita con el tema del sistema globalmente armonizado pasó eso. Entonces salió el decreto, ¿cierto? Entonces definió que sí, que Colombia iba a adoptar sistema globalmente armonizado para etiquetado y para fichas de datos de seguridad, pero que había que esperar a que saliera la resolución. Y entonces por allá nos estamos esperando a que saliera la resolución, y muchas veces pasa que pasa el tiempo, digamos, de transición que le dan al ministerio para que expida específicamente los requisitos, y a veces se pasa el tiempo y ni siquiera los expiden. Entonces es normal, es muy común que pase en nuestro país este tipo de situaciones. Pero toca quedarse esperando. Como tengo que aprovechar, profe, que es como aprovecho personalizado. ¿Qué más vamos a hacer? Maravilloso. Pero pues es que también se genera la conversación. Tenía otra duda que siempre he tenido, bueno, más que duda también es como algo como que me ha llamado mucho la atención. Cuando dicen que hay sentencias con relación a eso, lo he visto sobre todo para casos de salud o empleados con, por ejemplo, estabilidad reforzada y esas cosas, que dicen que no, que entonces con la sentencia tenemos que fijarnos también en la sentencia, entonces casi que también se le da como cierto alcance, como norma, no sé, por ejemplo, en qué tipo de jerarquía ponerla, pero lo he visto también varias veces. Bueno, entonces ahí iría abajo, ¿cierto? Debajo de las circulares, entonces irían lo que se llaman las jurisprudencias, ¿cierto? Entonces, esas jurisprudencias son sentencias específicas que trae la Corte. Lo que pasa es que las jurisprudencias solamente operan en materias de demanda, ¿cierto? Y como las demandas son personales, ¿cierto? Entonces digamos que por eso no se connotan dentro de la estructura, digamos, como jerárquica del país, pero digamos que en situaciones de demanda sí debe tenerse en cuenta esa situación de las jurisprudencias. Gracias, profe. Entonces irían abajo de las circulares y se denominan así, son jurisprudencias. Lo que pasa es que eso es y por eso te digo, son un mundo, pero digamos que toca analizarlo muy específicamente, y ya son casos de demandas puntuales, porque si tú miras se convierten en referente, se convierten en referente para el tema, pero como las demandas siempre se interponen de forma individual, entonces digamos que toca hacer el análisis específico en el caso que aplica. Por ejemplo, cuando uno hace consultas al ministerio, digamos que mira que, por ejemplo, cuando uno hace una consulta particular, por ejemplo, al Ministerio del Trabajo, para que le puedan dar la respuesta, tiene que ser la petición particular, y ellos responden de manera personal a quien está interponiendo su petición, y te entrega la información de la jurisprudencia, pero hay que levantar la petición, digamos, de forma individual para poder obtener la respuesta que se requiera en términos de jurisprudencia. Yo lo he hecho 2 veces. Sí, ¿en qué lo has hecho? He escrito al ministerio 2 veces y responden, y eso pues da como un soporte en esos temas. Por ejemplo, con la ley de desfibriladores, que hay una empresa donde yo he estado que tienen en el mismo sector un teatro y ponle a 20 metros la biblioteca. Y la ley de desfibriladores dice en teatros y también en bibliotecas. Pusieron 2 desfibriladores a escasos 20 metros de distancia. Dije, venga, eso se puede acomodar y se pasa a hacer el desfibrilador para otro lado, y con eso se cubren los 2, porque el fundamento de la norma es que se consiga en menos de 3 minutos. Entonces, la pelea con asuntos legales en esa empresa, al final eso sí lo hice desde mi correo, a título personal, no fue correo corporativo ni nada, para no ir a tener un sesgo por ahí. Y básicamente la respuesta fue, pues como yo lo decía, pensando en el fundamento de la norma. Si tiene razón, si puede ir y volver por el desfibrilador en menos de 3 minutos, acomódelos como usted pueda, no necesita los 2 exactamente en ese espacio tan corto.
Ese fue uno y otro fue con un tema de vacunación también, pero incluso fue antes de COVID. Yo creo que con COVID hubo muchas consultas de vacunación y todavía Sí, estamos en esas. entonces digamos que ahí toca, como te digo, pero te hacen referencia, pero sí toca hacer las peticiones puntuales para poder, digamos, como aplicar específicamente la, pues esas jurisprudencias, o sea, te llevan pues como a casos muy, muy puntuales. Profe, y volviendo a mencionar las normas técnicas, si bien dices que son como referencia, a menos que haya una ley que las adopte de alguna forma, ¿es normal que las transcriban, o sea, directamente en esa ley o simplemente dicen, hacen la referencia, como se debe cumplir la norma tal, la norma técnica tal? Hacen la referencia a la norma y ya pues no la transcriben no es necesario transcribirla dentro del documento, porque como puede sufrir actualizaciones, entonces digamos que normalmente, pues ya hoy en día lo que hacen es que hacen referencia a la norma, ya no la copian y la pegan dentro de la misma norma. Porque incluso esa iba a ser mi siguiente pregunta también, o sea, las actualizaciones, porque mencionas los acuerdos internacionales. Por ejemplo, uno que tengo fresquito es el Reglamento Sanitario Internacional. Por lo general, esos acuerdos de OMS y de OIT tienen, no sé si son acuerdos, bueno, esos temas de OIT y OMS los actualizan o los modifican al menos cada 5 años y por cosas de la vida en los países las normas no las revisan tan seguido. Entonces también hay que ir uno como actualizando con esas referencias así. Ah, bueno, entonces mira, por ejemplo, como para que te hagas una idea, digamos, ni siquiera con normas, digamos, por ejemplo, en la 2400, por ejemplo, para los límites de exposición para sustancias químicas, digamos que los límites de exposición a sustancias químicas en Colombia corresponden a los límites de exposición que establezca la ACGIH, que es la agencia americana, la de Estados Unidos, que evalúa el tema de exposición a contaminantes químicos, ¿cierto? Entonces, mira que la 2400 es súper vieja, es del 79. Entonces dice que la versión vigente simplemente te hace relación a la norma, pues a la que se deben cumplir los estándares vigentes que establezca la ACGIH. Y resulta que los límites de exposición de la ACGIH cambian cada año, cambian no, se actualizan cada año. Y hay contaminantes pues que pueden sufrir variación o no. Entonces uno tiene que estar pendiente, así la norma de nosotros sea del 79 y remita a la CGIH, tu última versión de referencia para el análisis que estés haciendo debe corresponder al año en curso, que es la última versión que tenga publicada la CGIH. Gracias, profe. Entonces, siempre se hace referencia o siempre se debe hacer la relación, o sea, siempre, hoy en día ya quienes escriben la norma dicen el no sé qué, última versión disponible y otras modificaciones, pues, pues como siempre hacen la aclaración para poder hacer referencia a que se consulte la última versión. Eso mismo pasó, por ejemplo, estos días estaban haciendo una revisión en Profesiograma y se puso en el Profesiograma para personas asistenciales tener las 2 vacunas para el COVID. Pero entonces ahí fue donde yo mencioné, vení, pero hay una marca que es una sola dosis, entonces no puede ser de esa forma, o sea, digamos esquema completo. Sí. Y en esos momentos fue que empezamos con la tercera dosis, o bueno, con el refuerzo, que no necesariamente es tercera dosis. Entonces ahí vení, acomodémoslo simplemente, que sea la dosis recomendada por instituciones de salud y no necesariamente, porque a final de año sale la cuarta dosis, en 2023 salen la cuarta y la quinta dosis y después vamos en la 20, o sea que cada 2 meses nos toca actualizar Profesiograma, dejémosla. Exactamente. Eso le enseña a uno, digamos, a tener unas referencias en temas de escritura un poco más genéricas para que no se le desactualice a uno muy fácil la documentación que uno va haciendo. Pero Juan, bueno. Juan, ¿en dónde trabaja? Yo trabajo en Sura. ¿En Sura? Sí, pero suelo ser más discreto con eso. No, tranquilo, pero ¿en Sura qué negocio? En salud. la parte interna. Ah, ok. O sea, mi población objetivo es la parte interna y no la consultoría a empresas clientes ni nada de eso. Ah, ok, perfecto.
En mi primer trabajo, cuando me gradué de ingeniera, yo fui asesora de Sura. Fui asesora 2 años en Sura, en ARL. Bueno, eso cambia cada rato un montón. No, ese grupo sí que cambia, esa población flota demasiado. Pero sí, mi primer trabajo, digamos así como estable, fue como asesora en ARL. Aprendí mucho, se aprende mucho. Uno de asesor aprende bastante. Y aprende pues, también de las empresas clientes también. Digamos, eso es lo que más, digamos, como mayor aprendizaje le da a uno, porque esa posibilidad uno de pasar por tantos sectores pues le abre a uno mucho el panorama en temas de riesgos. Sí, hay que ir aprendiendo de todo. De todo un poquito. Bueno, Juan, entonces mira, acá tienes un ejemplo de una aplicación de una jerarquía normativa, ¿cierto? Digamos, como para mirar cómo baja en cascada, justo, por ejemplo, lo que tú me estabas diciendo, que hay que esperar a que salga la reglamentación específica para poder entonces, digamos, como tener el panorama completo en un tema. Entonces, por ejemplo, por allá en el decreto 1072, que realmente ese decreto, ¿cierto? Digamos que aunque salió en el 2015, la norma de sistemas de gestión es del 2014, aunque compila en el 2015, pues la norma de sistema de gestión es mucho más, es un poquito antes. Entonces, mira que por allá en uno de los requisitos del sistema de gestión decía que los responsables de ejecutar los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo tenían que tener un curso, tienen que tener un curso de capacitación virtual de 50 horas en el sistema de gestión, acorde a los requisitos que defina, ¿cierto?, el Ministerio del Trabajo. Luego, entonces, de que sale ese decreto, entonces mira que dice simplemente el qué, que es el curso virtual. Luego, entonces, en el 2016 sale una resolución específica, ¿cierto? Ya sí sale una resolución, digamos, más detallada, que es la 4927, que establece cuáles son los parámetros y los requisitos para poder que se desarrolle, se certifique y hacer el registro en plataforma de esas capacitaciones virtuales, de esos cursos de 50 horas en seguridad y salud en el trabajo. Luego, por allá, ¿cierto? En la 0312 aparece entonces también dentro de los responsables del diseño e implementación cuáles son los requisitos, y entonces hace referencia a ese curso virtual de 50 horas. Y digamos que ahí en la 4927 decía que ese curso tenía una vigencia de 2 años, que el curso virtual de 50 horas tenía una vigencia de 2016. No era de 5 años y después 3 años. Exacto, de 5 y 3 años, ¿cierto? Entonces digamos que cuando sale la norma, 3 años, entonces eran 3 años, entonces decía, y después de eso, entonces se hará una recertificación de 20 horas. Y todos nos quedamos esperando la famosa recertificación de las 20 horas, 2019, 2020, y nada que salía las directrices para poder hacer ese famoso curso de las 20 horas, hasta que no salió en el 2020 la circular 063, en la cual establece cuáles eran las condiciones ya para que esos cursos de 50 horas y 20 horas reglamentados en la resolución 4927 estuvieran definidos y se pudieran implementar. Entonces mira que pasa el tiempo y casi que al límite, incluso dejan hasta pasar que se venza los términos definidos para poder hacer las expediciones complementarias o específicas relacionadas con los temas. Entonces, ahí, digamos, uno logra ver, ¿cierto? Digamos, por ejemplo, acá se llegó hasta el nivel de circular, ¿cierto? Por ejemplo, otra en la que uno ve también así el tema, por ejemplo, de decreto, resolución circulares, por ejemplo, con la autoevaluación anual, también tiene, digamos, referencia a nivel de decreto, a nivel de resolución, a nivel de circulares. Entonces, normalmente lo vas a encontrar así, y es muy importante que uno aprenda a identificar esas jerarquías normativas para tratar también de identificar dónde se pegó la norma, porque muchas veces uno dice, pero bueno, ha salido esta norma y uno no sabe de dónde proviene o de dónde está pegada. Y siempre van a provenir de reglamentaciones más genéricas y van a bajar hasta reglamentaciones mucho más específicas en materia de jerarquía normativa. Que ese curso de las 20 horas tiene mucho sobre COVID,
pues ni siquiera tanto de riesgos ideológicos, sino casi que todo es COVID. A mí me tocó cuando estaba el vacío, ¿cierto? O sea, que estaba el vacío, que el curso de las 20 horas no salía. Entonces, a mí me tocó hacer nuevamente el curso de las 50 horas. Sí, así hicieron muchos compañeros. Eso fue lo que hicimos la mayoría. ¿Por qué? Pues porque como el de 20 horas no aparecía, entonces, y no nos podíamos quedar sin el soporte de la vigencia del curso, dada pues que la mayoría, pues digamos, por ejemplo, yo soporto varios sistemas de gestión en empresas, entonces digamos que ese vacío que había ahí, decíamos, bueno, nosotros nos podemos quedar esperando a que el ministerio diga algo con relación al famoso curso de las 20 horas, entonces volvamos a hacer el de las 50 horas, ¿eso qué más da? Volvamos a hacer ese, y entonces volvimos a sacar certificaciones de cursos de 50 horas, entonces, por ejemplo, yo no conozco el curso de 20 horas, no sé cómo es, pues no conozco bien el contenido pues del curso de las 20 horas, no me ha tocado hacerlo. Yo se lo puedo mostrar, profe, los contenidos. Yo por ahí lo tengo habilitado, pero yo lo busco y le mando por correo. Super. Al menos los temas. Contenido. Sí. Exacto, sí. Entonces, digamos que ya ahí va uno como entendiendo un poquito, pues digamos como ese tema normativo en el país, que es muy amplio, ¿cierto? Digamos que es demasiado amplio el tema en materia normativo y más en seguridad y salud en el trabajo. Digamos que aunque siempre ha sido obligatorio cumplirlo, gracias Juan, voy a copiarlo acá. Y aunque siempre ha sido el tema, digamos, de requisitos legales, digamos, recuerda que el desconocimiento de la obligación de una norma no exime su cumplimiento, entonces digamos que ninguna empresa puede justificar que era que no sabía que tenía que cumplir cierto requisito normativo y ante eso omitir su cumplimiento. Digamos que el tema de los requisitos legales ha tomado una connotación, digamos, muchísimo más amplia o ha tenido mucho más fuerza, digamos, ahorita que estamos dándole mucho más soporte a los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, es muy importante, digamos que tener en cuenta o tener muy claro que una cosa es el requisito legal de tener la matriz de requisitos legales elaborada para una empresa y otra cosa es el blindaje jurídico que tiene una empresa por cumplimiento o por incumplimiento de la normatividad específica. ¿A qué hago referencia? Entonces, miren, una cosa es que yo como empresa tenga elaborada mi matriz de requisitos legales en la cual yo identifico todos y cada uno de los requisitos legales que a mi empresa le aplican, ¿cierto? Esa matriz la tengo supuestamente actualizada a lo que establece en la norma y pues yo tengo la matriz elaborada, ¿cierto? Entonces digamos que yo tengo mi matriz que ya vamos a mirar en uno de los espacios, vamos a mirar entonces la estructura de esa matriz. Y una cosa es que yo cumpla el requisito de tener la matriz, ¿cierto? Entonces yo tengo elaborada la matriz. Ahora, el tener elaborada la matriz no me está a mí indicando cuál es el nivel de cumplimiento en términos de requisitos legales asociados con seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ahora, supóngase que yo en mi matriz de requisitos legales tengo identificado que yo como empresa debo cumplir 100 requisitos, por decirlo así, hagamos un número redondo, ¿cierto? A la luz normativa, yo como empresa debo cumplir la totalidad de los requisitos legales, es decir, yo debería poder evidenciar en mi empresa que todos y absolutamente cada uno de los requisitos legales que yo tengo descritos en esa matriz los cumplo. Entonces, ahora, digamos que la parte que complementa o la razón de existencia de las matrices de requisitos legales es que yo haga una evaluación juiciosa del cumplimiento efectivo de cada uno de esos requisitos legales. Para volverlo un poco más práctico, puede que yo en mi matriz de requisitos legales tenga identificado el requisito que establece el decreto 1072, en el cual dice que todas las empresas deben realizar el pago de la seguridad social de sus empleados, ¿cierto? Eso es un requisito legal, lo tengo en mi matriz, eso está muy bonito, ahí identificado. Ahora, si yo, entonces, por parte del requisito de matriz de requisitos legales,
yo cumplo al tener ese requisito identificado en un documento que se llama matriz de requisitos legales. Ahora, si yo como empresa no pago la seguridad social de mis empleados, entonces yo ahí lo que estoy incumpliendo es el requisito específico de seguridad y salud en el trabajo, que en este caso es de seguridad social, asociado con el pago de la seguridad social de mis trabajadores. Entonces, ya ahí yo lo que tengo es un incumplimiento, pero desde la perspectiva del cumplimiento de ese requisito legal específico. Entonces, a lo que deben apuntar o el foco de lo que debemos tener claro es que más allá de que yo tenga una matriz muy bonita, un documento en Excel muy largo, muy completo, en el que yo tengo identificados todos esos requisitos, yo lo que de verdad debo tener identificado es, venga, mi empresa, esos requisitos, ¿en qué porcentaje de cumplimiento lo tiene? Es decir, mi empresa cumple el 100% de los requisitos y ese debería ser el deber ser. Todas las empresas deberían cumplir los requisitos normativos y conozco empresas que las multan no porque incumplen requisitos del sistema de gestión, sino porque incumplen requisitos específicos que están declarados en una norma. Entonces, son dos aspectos diferentes que hay que tener en cuenta y que a veces las empresas creen que solamente con tener elaborada la matriz y que eso me diga ahí el listado de las normas, que con eso ya estoy cumpliendo. No, yo tengo que evidenciar que cada uno de esos requisitos se cumplen. Y es ahí donde el tema del blindaje jurídico llega a tener una connotación muy importante y muy especial porque es realmente a lo que la empresa le tiene que aplicar. Es decir, la empresa no le tiene que tener miedo a que la matriz esté o no esté desactualizada. Yo a lo que le tengo que tener miedo es, venga, de esos requisitos que usted me está diciendo que yo tengo que cumplir, cuántos estoy cumpliendo y cuántos no cumplo. Porque es que cada uno de esos requisitos que yo no cumplo, eso se va a traducir en mi organización en un riesgo jurídico muy alto porque eso me puede llegar a sancionar económicamente por cada requisito que yo incumpla. Entonces, esa es la dimensión o la connotación que los requisitos legales deben tener a nivel de las organizaciones, más allá de que sea una matriz muy larga, muy engorrosa de hacer, pero realmente esa es como la connotación o el enfoque al que debemos darle a este tema de requisitos, legales. No sé, Juan, si es clara la diferencia y el alcance que quiero mostrarles. Profe, sí, incluso pues estaba pensando, diferenciar requisitos legales a estándares. Así es, que una cosa es que yo cumpla el estándar que me dice matriz de requisitos legales y otra cosa es que yo vaya y haga juiciosamente un análisis de cada uno de esos requisitos legales y diga, ah, pues madre, no, esta empresa tiene que cumplir 100 requisitos y de esos 100 cumple 30. Significa que tiene un nivel de incumplimiento jurídico del 70%. Grave, estamos mal. Esa empresa llegan a hacerle una inspección de ministerio por cumplimiento de requisitos legales y se va, porque las multas son por requisito. O sea, las sanciones en materia legal son, digamos, cuando yo ya tengo un proceso en curso en el Ministerio del Trabajo, ellos se meten por todas partes y eso me va a dar a mí un nivel de incumplimiento demasiado alto que me puede llegar a generar unas sanciones que me pueden implicar a mí cerrar la empresa. Entonces, eso definitivamente tengo que colocarle cuidado porque es, digamos, el blindaje jurídico a lo que le tengo que apuntar dentro de la gestión de seguridad y salud en el trabajo y así es que hay que venderlo, ¿cierto? Yo no puedo venderlo como porque tengo que cumplir o no un requisito más de los estándares mínimos, sino que lo tenemos que mirar es desde la perspectiva desde la perspectiva del incumplimiento normativo en el país, ¿sí? Lo triste, profe, es que pues en las empresas y bueno, como personas también esperamos que el Estado no es capaz de llegar a todas partes, entonces como no tenemos un policía al lado en todos los ámbitos, esperamos más bien y no cumplimos un montón de cosas. Eso sí es un poquito como complejo ahí y hablando pues de empresas y de seguridad en el trabajo, pues ahí es donde se ven muchas falencias. Sí, tristemente es digamos como que, pues obviamente, y esto viene de historia, o sea, el tema viene de, pues de hace muchos años, el tema de, pues de seguridad y salud en el trabajo no es nuevo, este tema de los sistemas de gestión que antes eran los programas de salud ocupacional no es nuevo, digamos que es un tema que lleva muchos años, ¿cierto?
y pues digamos que tristemente las empresas no le prestan atención, sino única y exclusivamente cuando realmente sienten que de verdad los pueden vigilar o que de verdad los pueden sancionar al respecto. Si no, las empresas no le prestan, pues no le prestan atención al tema. Entonces, tristemente, esa es la realidad con la cual a la cual nos enfrentamos en el país, y pues digamos que dificulta un poco la gestión, pero digamos que hay, digamos, el sentido es tratar de encontrar esas empresas que lo hacen bien para uno poder en cierta medida evidenciar gestión y que las cosas se hagan no porque me van a vigilar, no porque me van a revisar, sino porque estoy haciendo las cosas enfocado en que tiene un beneficio no solamente para mí como empresa, sino también para los trabajadores que tengo dentro de la organización. Pero te vas a encontrar empresas en las que le dicen a uno, no, yo asumo el riesgo, si me van a sancionar, que me sancionen y que cerramos el chuzo, pero yo no voy a hacer nada. Entonces ustedes, uno que dice, acá no es, estamos en da vivienda, vámonos de aquí, que por este lado no fue, búsquese otra parte donde efectivamente sí pueda hacer las cosas bien hechas. Sí, eso, hay un montón de conversaciones éticas que se ponen difíciles con eso, que prefieren no cumplir. Y conocí un personaje que tenía el cálculo y todo de cuánto le valía la sanción, Sí, pero también cuánto valía implementarlo. Entonces decía, me es más barato. Incluso si me sancionan 2 veces, sigue siendo más barato por el otro lado. exacto, entonces eso también es importante tenerlo, que digamos, la diapo que tienes acá, que es el cálculo del cálculo de las proporcionalidades en temas de sanciones, de cuantías por sanciones, en temas del incumplimiento normativo. Ya este sí es, digamos, como el tema del incumplimiento normativo, y toca aprender a hacer el ejercicio, o sea, toca aprender a hacer el ejercicio porque te vas a encontrar esas situaciones, te vas a encontrar esos personajes en los que te van a pedir que hagas el cálculo, venga, no, pero yo asumo el riesgo, venga, dígame eso cuánto me vale. O sea, si llegamos a incumplir, no sé qué, venga, dígame cuánto es la multa por eso. Entonces también es importante, pues no es la manera en la que uno debe vender su gestión, pero digamos que sí es importante aprender a entender, ¿cierto? Que pues el incumplimiento normativo en Colombia está catalogado y está clasificado, y existen pues digamos como unas escalas o unas multas de sanciones asociadas con el incumplimiento, y esas acciones están digamos como divididas dependiendo del tipo de empresa, y ese tipo de empresa es muy importante porque acá muchos cometen el error, y es importante que lo tengan en cuenta, y es que la norma te pide que hagas la clasificación sea por número de trabajadores o por activos totales de la compañía expresada en salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y ahí muchas empresas cometen el error y caen en el falso error, porque dicen, no, solamente se van por el número de trabajadores, hay que escoger el criterio que dé mayor, porque yo puedo tener empresas que el número de trabajadores sean muy pequeñas, pero empresas que facturan y que tienen balances generales muy altos, y eso le da valores de activos en salarios mínimos mensuales legales vigentes muy altos. Entonces, eso hace que, aunque por número de trabajadores parezca, por ejemplo, una micro o una pequeña empresa, en términos de salarios mínimos mensuales legales vigentes, les dan muy altos, y eso hace entonces que la empresa califique en una categoría mucho mayor. Entonces, es importante que lo primero que hay que tener en cuenta es que ubiquemos la empresa en la categoría correcta, y que siempre va a ser la que dé mayor, sea o el número de trabajadores o sea el valor de los activos totales de acuerdo al último balance que tenga la empresa expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes. Eso es muy importante en el tema de la infracción, o en el tema en cuál categoría de empresas caigo, ¿cierto? Eso es como lo primero. Y lo segundo, ¿cierto? Es que, pues digamos que la escala va en aumento en términos de salario mínimos, y digamos que la escala, digamos, varía dependiendo entonces el primer, digamos, la primera tabla, ¿cierto? La primera columna, perdón, aplica para cuando haya cualquier tipo de incumplimiento del sistema de gestión, para todas las normas relacionadas con seguridad y salud en el trabajo, y para las normas que están previstas en el Sistema General de Riesgos Laborales. Y adicionalmente, ¿cierto? Entonces, esa es como la primera, que es como lo normal que uno aplica.
Y ya en caso de que haya accidentes, ¿cierto? En los cuales, y miren que la escala va de 1 a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, entonces es digamos que un poco condescendiente. Pero ya cuando ocurre la muerte, ¿cierto? Cuando ocurre ya la muerte de un trabajador, ¿cierto? Que es la mayor de las escalas, ¿listo? Y pues digamos que en esa muerte se demuestra que hay incumplimiento normativo de seguridad y salud en el trabajo, pues ya la escala es un castigo mucho más alto, ¿cierto? Entonces, ese castigo ya no es de 1 a 500, sino que ya puede ser de 20 a 1000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Pues digamos que ahí ya el costo sí es un poco más, ya sí es un poco más significativo. Y la escala de la mitad, ¿cierto? Digamos que es como el punto, es el punto intermedio, y ese básicamente aplica sobre todo cuando el evento, pues, o la sanción ocurre cuando yo omito los reportes ante la ARL, y es reporte ya sea de accidente de trabajo o enfermedad laboral. Entonces, si eso, digamos, llego a tener, en ese caso, es la escala, digamos, como del término medio, en las cuales aplica, por ejemplo, un accidente de trabajo no reportado, y digamos después de que pasa el periodo de tiempo y se evidencia entonces que fue omisión en el tema del reporte, ya sea por el empleador o por el trabajador, entonces en ese caso, digamos, puede generar entonces que la escala o la sanción que aplican ya es, digamos, la de la mitad. Y también ocurre cuando hago falsedad, ¿cierto? En la evaluación de los sistemas de gestión, cuando declaro falsamente cumplimiento y realmente estoy incumpliendo, también la escala de sanción que voy a utilizar va a ser entonces esa escala sancionatoria de la mitad. Entonces varía tanto en tamaños de empresa como en tipo de multa, ¿cierto? El tipo de multa que aplica dependiendo de la infracción de la que estemos hablando, del tipo de sanción que estemos hablando. Entonces hay que aprender a aplicarlo para que efectivamente pues uno pueda, digamos, cuantificar o estimar bien cuánto es el tema de incumplimiento por hacer omisión o por no tener evidencia de que cumplo un requisito legal específico en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Juan conocía esta tabla? La vi en uno de los tags anteriores, no me acuerdo cuál. Como los vi Exacto. todos tan cerquita, no recuerdo cuál era cuál. Tranquilo, no te preocupes. Sí, esto ya lo, digamos, en el taller de requisitos legales que habíamos trabajado, pero es muy importante, o sea, tienen que tenerlo dentro de su bibliografía, dentro de las cosas que deben saber hacer el ejercicio, muy chévere si lo pueden hacer, si podemos tener el caso y que ustedes me digan, profe, vea, tal cosa, ¿por qué le aplicaron esta multa? Y pues lo cierto es que, como dice Juan, pues no es tan común que las apliquen, ¿cierto? Pero sí ocurre, ¿cierto? O sea, digamos que créeme que uno no, o sea, el problema es caer en el ojo del ministerio. Si una empresa llega a caer en el ojo del ministerio, téngale miedo porque se mete por todos los lados. El problema es caer en el ojo del ministerio. Pero si una empresa, digamos que no está ni por sospecha ante los ojos del ministerio, pues eso pasa a uno que casi desapercibido el resto de su vida. Pero el problema es caer en el ojo del ministerio, y caer en el ojo del ministerio es muy fácil. Las empresas no lo creen, pero ya me ha pasado. Accidentes de trabajo graves o mortales. Muy fácil que una empresa caiga ante el ojo del ministerio y se le meten por un montón de cosas. Una demanda laboral de un trabajador. Y hoy en día sí que están, pero a furor, esas demandas laborales. Las oficinas del trabajo están recibiendo permanentemente quejas por un montón de cosas, y puede llegar hasta incluso por una mala liquidación, por una revisión de una liquidación, una terminación de un contrato, un despido sin justa causa, y se meten por todo. Entonces es, digamos, muy delicado cuando ya uno hace parte de esa, lo que yo digo, hacer parte de la base de datos del ministerio. Eso es como hacer parte de la base de datos de la registraduría para hacer uno jurado de votación. De ahí no se sale nadie, ¿cierto? El que entra a la base de datos de jurado de votación de la registraduría, ahí se queda eternamente. Entonces, lo mismo ocurre en esto, entrar a la base de datos del Ministerio del Trabajo, es muy difícil ya después salirse, y te van a investigar por un montón de cositas. Entonces es mejor uno no estar ahí, porque las multas son reales y pueden llegar a quebrar una empresa, de verdad. Profe, es muy gracioso. Esas multas
Sí, como usted dice, o sea, cuando ya uno ya está en el ojo del huracán, ya no lo saca nadie. Pero tantas empresas que pasan desapercibidas y aún así hayan denuncias, hayan cosas de esas, Ah, siguen pues sí, obviamente de como todo en este incógnitas por ahí. país, eso como todo en este país, eso tiene plata por medio. Y eso también depende mucho de en dónde esté la empresa, porque recuerda que las oficinas del trabajo son territoriales, entonces eso también, digamos, incide bastante, porque digamos que empresas que están en pues municipios muy pequeños, por allá en cosas recónditas, que uno dice, ay, Dios mío, allá no llega nadie. Entonces, sí, eso es muy cierto, o sea, incluso a nivel de municipios, pues eso en grandes ciudades, yo digo que, por ejemplo, el escándalo que hubo esta semana con ese señor que abusaba Ese de call center. ese call center, digo que eso fijo algo le tiene que pasar, pues semejante batanía y no sé qué, y pues eso en Bogotá y no sé qué, yo sí creo pues que hay algo de pasar, pero imagínese eso en un pueblito, no, pues eso, ¿cuántos casos no ve uno de trabajadores informales en el campo, qué pecados se accidentan, el patrón no les reconoce, pierden su capacidad laboral, ya quedan sin poder trabajar y nadie les reconoce nada, y pues allá no llega nadie, ese es el problema. Pero pues digamos que también está como esa parte social que todavía nos falta mucho y que realmente las cosas hacerlas más no porque me estén vigilando, sino porque realmente tienen un impacto en la calidad de vida de las personas. No, eso es muy duro por allá a veces luchar No, con sí. la cultura que tenemos. Ah, porque también nos incluyo y me incluyo ahí. A veces aquí no me ve el policía, entonces me paso el semáforo o acelero un poquito. Y si uno lo hace nada más con el semáforo, también en la empresa o si es un director o cualquier cosa de esas, va a ser una cosa similar. Esa cultura que tenemos ahora, muy duro. Sí, acá la ley del más vivo. Entonces, bueno, pero bueno, en algún momento iremos mejorando. Confiemos que es un tema que podremos ir mitigando un poco, por lo menos con el paso del tiempo. Bueno, Juan, no sé si tengas alguna otra pregunta, si te quedó claro lo que trabajamos el día de hoy, eso era lo que tenía como preparado para hoy. No, yo creo que igual las preguntas irán saliendo. Hay pues Uh-huh. muy buenas que es personalizado, muy bien. No, igual Eh, si puedes hacer bulla con tus compañeritos para que participen, para que se motiven, si puedes colaborarme para compartir en tus grupos con los compañeros, súper chévere pues, porque también en la medida que participen más estudiantes, pues nos dan más permanencia a los talleres. lo que pasa es que hay compañeritos muy duros y todo eso. El hecho es que también el tiempo es muy difícil. Yo sí, por ejemplo, esta semana lo recordé a dos profes que ya publicaron lo de los talleres, Uh-huh. pero a veces se necesita más eco desde los profes o desde la facultad. Igual no todos miramos el correo y estamos pendientes. Ok, listo. Voy también a pasar la notica para que me ayuden con un, no sé, a preguntarle a María Camila cómo podemos acceder a más, pues a los correos de los profes por lo menos, para que ellos nos colaboren compartiendo la información también en las bases de datos que tienen y en las clases. Sí, profe, yo había hecho una pregunta en el tag anterior, a mí me parece una pregunta maluca, lo de, Tranquilo. lo de las demandas, no sé si se recuerdas, la póliza de administrador. ¿Verdad? ¿Averiguaste algo? Pues primero consulté con un asesor de seguros pues que venden esas pólizas de administradores y me dice, sí, pues porque entraría como administrador de un sistema. Sí. El hecho es que la póliza es muy específica, dice que no tiene nada que ver con penal, entonces me generó la duda si las demandas que hacen A los médicos. pues es que los médicos sí, porque va por temas de salud y todo, pero las demandas que hacen, por ejemplo, a administradores o en este caso a personas que administran un sistema de gestión, también va demanda por la parte penal. Por la civil sí es más común, pero penal no sé. Voy a Entonces, averiguarlo, que se me había olvidado, pero sí lo voy a averiguar y lo tenemos para esta semanita. porque, Ahorita más miércoles. porque civil tiene todo, aparte de o sea, para todo va a tener el acompañamiento legal, gestión, documentación y todo eso. Uh-huh. La póliza sí tiene cierta cobertura por civil, pero por penal no. Por penal, no. Uh-huh.
Entonces él me generaba en qué forma se hacen esas demandas o lo reciben o aceptan las demandas. Igual también estaba pendiente como de explorar más eso, pero más con en la área no el de vendedor de seguros, sino con la parte de ARL que sí tienen más experticia en eso. Sí, ya tengo a quien, ya se me ocurre a quién preguntarle. Voy a estructurar bien la pregunta y la información para ver si me pueden colaborar con esa info, pero súper interesante, para que lo tratemos. Y no me acordaba que habíamos trabajado ese tema y que nos había quedado pendiente. Sí, ahí la que estaba también en la conversación era Diana. Era Diana. Listo, no, Pero dale, Juan, que voy a consultarlo para que lo trabajemos. Si no es el miércoles, el viernes lo trabajamos. que yo me acordé porque hay un primo que es abogado y es feliz haciendo demandas, pero no tanto a las empresas, sino al Estado. Entonces, mira, se accidentó y se mató un trabajador porque no tenía el casco, ni el arnés, ni todo el equipo de protección. No bueno, denuncia a la empresa, pero también denuncia al Estado porque no garantizó que esa empresa cumpliera todos los requisitos. Él dice, yo no pierdo nada. Con la empresa gano. La demanda del Estado se demora 5, 6, 7 años, igual gano. O sea, él es así como desparciado porque él es como bastante estricto y fastidioso con las cosas y le gusta. Bueno, para que, sí, o sea, sí, son demandas que se demoran muchísimo, pero que si tienen curso, ahí tiene asegurada una plata que nadie le iba a dar y que tiene todo el sentido del mundo. Y que tampoco tiene que trabajar mucho, porque no es sino organizarla, estructurarla y le revienten 5 o 6 años y, ¡ay, mira! Una bonificación que no esperaba. Pero Juan, Bessi, muchas gracias por acordarme de esto, porque ese tema me parece súper chévere que lo trabajemos, porque me parece que es algo que debemos desde la base estructurar bien, como para entender bien las implicaciones de la gestión en seguridad y salud en el trabajo. Porque digamos que eso tiene connotación y desde el derecho, entonces está el tema administrativo, está el tema civil, está el tema penal. Entonces que recordemos muy bien eso y que tengamos muy bien estructurado eso para que todos tengamos como claro esa información y pues nos sirve a todos ese refresh. Porque incluso yo hacía el símil desde áreas de salud cuando mencionas demanda médico, pues las demandas, vamos a decir una cosa, un procedimiento, una situación mala, la demanda puede ser al profesional, a la institución y también al asegurador. Sí. ARL, EPS, la póliza. Entonces uno puede ganar por las 3 demandas y me decía un abogado de esos y demande civil y demande penal, haga 2 documentos aparte. Es cierto. Entonces yo decía, eso también nos puede pasar desde el sistema de gestión. Entonces me pareció muy interesante, pero también muy preocupante al mismo tiempo. No, pero podemos trabajarlo y mirar bien, digamos, cómo podemos blindarnos por un lado y conocerlo bien en detalle, a ver si aplica o no aplica, porque también sobre eso se ha infundido mucho temor. Lo cierto es que yo conozco las demandas civiles, las penales, no conozco una demanda penal pues directa, pues cercana, no la conozco, pero sí podemos preguntar y tratar de indagar al respecto. Sí, bastante interesante. Profe, muchas gracias. Ahí a raticos, algunas veces estaré disperso. No te preocupes, Juan. Muchas gracias por acompañarme. Sí, ahí trato que no sea el monólogo para que pueda tomar agüita raticos. Sí, Juan, muchísimas gracias. Gracias, profe. Feliz noche, que estén muy bien. Gracias, lo mismo para ti. Chao.